En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra lección número 32, ya en la última semana, los días previos ya a la culminación de este camino, a la preparación última ya dentro de la novena de la Inmaculada para la fiesta ya de la Virgen, día de la consagración. Vamos a tomar el canto número 1 de nuestro cancionero. Vamos a encomendarle a la Virgen también esta lección. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María, ave. Ave María, llena eres de gracia, de dicha sin par, y Dios es contigo, contigo su paz. Ave, ave, ave María, ave. Ave María. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar nuestra lección número 32. Y la comenzamos, como lo hemos hecho con todo este camino, con nuestra lección divina. Hoy tomada del Evangelio según San Juan, en su capítulo 14, los versículos del 15 al 26. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 26. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la etapa final de esta preparación, que también es final de la etapa del conocimiento de Jesucristo.
Y en esta 32ª lección, ya la sexta de las lecciones con las que hemos querido dedicarnos a conocer a Jesucristo de una manera especial, hoy quisiera que pudiéramos hablar del Espíritu Santo. Y uno podría decir, ¿por qué? Si queremos conocer a Jesucristo, vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación que a nosotros hoy nos lleva a tratar en esta lección este tema? El Espíritu Santo tiene una naturaleza singular. Él es de naturaleza divina, es persona divina y naturaleza divina. Pero las personas divinas se han revelado, se han manifestado y se nos han permitido a nosotros conocerlas a partir de los modos como ellos han obrado a nuestro favor. El Espíritu Santo en su modo de revelarse ha sido siempre muy escondido. ¿Dónde le vemos al Espíritu Santo? Podríamos decirnos como vemos el viento. Vemos el viento, ¿no? Vemos que las hojas se mueven. Vemos el viento en el mar, ¿no? Vemos las olas que se levantan o las velas extendidas que son las que permiten que ese viento impulse la nave, el velero, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Le vemos. Al Espíritu Santo lo conocemos en sus frutos. Y el gran fruto del Espíritu Santo es Jesucristo encarnado y glorificado, resucitado. Pero también el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, ¿por qué vamos a tratar del Espíritu Santo? Porque para conocer a Jesucristo se nos hace necesario conocer al Espíritu Santo. Para conocer al Hijo hemos de conocer al Padre, ya hemos hablado de esto. Cristo en su referencia a su Padre. Pero también para conocer a Jesucristo hemos de conocerlo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hoy ya no es sino el Verbo encarnado, muerto y resucitado y glorificado a la derecha del Padre. Pero la carne que Cristo asume y que glorifica, esa es acción del Espíritu, que es glorificada en la resurrección, es acción del Espíritu Santo. Asume Cristo la humanidad en el seno de María por la acción del Espíritu. Cristo es resucitado por el Padre por la fuerza del Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo es conocer esa fuerza secreta, ese misterioso amor que se va develando en cada paso de la vida de Jesús. En Cristo, toda su historia entre nosotros, desde el momento de su concepción en el seno de María, será un develar de lo que Dios es, de lo que el Espíritu Santo puede con la fuerza de su amor. Cristo es impulsado por el Espíritu al desierto, a la predicación, a la Pascua. Por eso conocer al Espíritu Santo es conocer el motor secreto de Cristo, el motor secreto de la historia, que aun cuando el mundo parezca imponerse muchas veces a la verdad y al bien, el mundo parece imponerse a la iglesia muchas veces, sin embargo, la fuerza del amor, la fuerza secreta del amor que sigue, de alguna manera guiando, entretejiendo, impulsando los hilos de la historia, ese amor no ha sido vencido. Las aguas torrenciales no han podido vencer al amor. La muerte no pudo destruir, no pudo acabar con el amor. El amor la venció desde adentro. Por eso vamos a entrar en esta lección 4 puntos, como hacemos siempre. El nombre de esta lección nos hace llamar a Dios Abba Padre. Podríamos decir que esa es la síntesis de la obra del Espíritu. El Espíritu le puso voz humana a la persona divina del Verbo. Al asumir el Verbo una humanidad, el Espíritu permitió que la humanidad pudiera llamar a Dios Padre en boca del Verbo, hecho carne, pero también en nuestra boca, porque por el Espíritu nosotros participamos de la condición de hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo es difícil verlo, pero es fácil reconocerlo en sus frutos, en los frutos del Espíritu. El que vive en verdad como hijo de Dios
es por obra del Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo está haciendo fecunda su obra. El santo es un fruto del Espíritu Santo. Primer punto, este es el que ama. Del versículo 21 de lo que acabamos de escuchar, debemos de leer, ¿no? El contexto de este texto, otra vez, es la última cena. Ya habíamos tenido alguna lección enmarcado en la última cena, ¿sí? Y entonces la última cena le da el valor a este texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este texto que acabamos de escuchar, que es con el que vamos a hacer nuestra lección, 4 veces Cristo habla de el amor, el que me ama, el que me ama, y aquel que no me ama, también dice Jesús, hablando de la clave del amor verdadero, ¿sí? Pero al hablar del amor, Jesús en este texto lo hace al momento en que Él está develando su propio amor. En Juan 13:1 va a decir, San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Le lavó los pies. Y en aquel ir develando el misterio de su amor, el motor secreto de su historia, que es el Espíritu, de pronto el Señor habla del amor que debe impulsar y animar la vida de los que crean en Él. Por eso, la clave del amor verdadero, ¿cuál es? Lo dice Jesús aquí. Yo le pongo 4 versículos allí, versículo 15, 21, 23 y 24. Es el que recibe y cumple los mandamientos de Dios y es fiel a sus palabras, a sus mandamientos, ¿sí? Allí les pongo yo, el que recibe y cumple sus mandamientos, los mandamientos del amor mismo. Porque para nosotros los mandamientos, esa fidelidad a la palabra que Jesús dice acá, que ustedes lo van a encontrar en esos versículos, es fidelidad al amor. Porque la palabra se hizo carne. La palabra se va a hacer sacramento de amor en la Eucaristía, como lo veíamos en la lección anterior. Ser fiel, cumplir, escuchar los mandamientos es lo que nos hace vivir en la autenticidad del amor. El amor es el que anima la encarnación, sostiene la redención, es la fuerza que está actuando en los sacramentos y Él dándole vida a la iglesia. Entonces, lo fuerte de esta revelación de Jesús aquí en este texto, la clave es oír, como dice, recibir y cumplir sus mandamientos y ser fiel a su palabra. Pero hay algo más. El que vive esto conocerá la plenitud de la manifestación del Padre, que en Cristo se hará. El que ama, a Él el Padre se le manifestará. ¿Qué secreto nos regala el Señor en este texto? Para conocer a Dios, para ser habitados por Él, cumplir sus mandamientos. ¿Vieron todo lo que hemos hablado en nuestras lecciones? Y a veces algunas lecciones nos han parecido duras. Parece Dios pedirnos demasiado o pedirnos mucho. Pero en realidad, cuanto más es lo que nos tiene para dar. Qué poco que es al final todo esto. Si por esto Él nos va a manifestar a su Padre. Qué importante es que en este camino de renovación de nuestras promesas bautismales lo hagamos para no volver nunca más para atrás, para vivir con autenticidad cuanto el Señor nos ha ido revelando con su palabra. En estas ya ahora 32 lecciones, nos queda una sola más, para ser habitados por Él. Esa será la misión que tenga el Espíritu Santo, la que tendrá que llevar a cabo en la iglesia y en cada hombre. Allí les pongo yo los versículos. Pablo va a decir, para hacernos morada de Dios en ese Espíritu. Por eso, ese es el que me ama. ¿Quién es el que me ama? El que es fiel a mis mandamientos, el que me escucha. Porque el amor es entrar en relación, en intimidad con Dios. No ama a Dios el que sabe decir cosas lindas de Dios, sino el que deja que el Espíritu le haga vivir habitando en Dios.
como dice aquí el texto de la carta de San Juan, que yo les pongo allí la cita, ¿no? Segundo punto. El Paráclito les enseñará y les recordará todo. Jesús usa aquí este término, ¿sí? Hasta ahora, Jesús era el que moraba con los suyos. Te van a encontrar allí las citas. Ahora Jesús morará por aquel a quien el Padre enviará, ¿no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es distinto como persona divina al Hijo. Pero sin embargo, lo dice aquí Jesús, ese Espíritu Santo llevará a plenitud la presencia de Jesús en nosotros. ¿De qué manera? ¿Cómo puede el Espíritu Santo hacer más plena en nosotros la presencia de Jesús que si estuviera, uno diría así, Jesús mismo? ¿Acaso puede estar el Espíritu sin Cristo? ¿Acaso Cristo puede estar sin el Espíritu? No. Pero este Espíritu Santo que el Padre enviará en nombre de Cristo a aquellos que creyeran en Él, en nosotros, por el bautismo. Esa presencia del Espíritu hace que la presencia de Jesús sea más plena aún en nosotros. La plenitud de Cristo en nosotros es la plenitud de su amor actuando en nosotros. El santo es aquel que ha sido moldeado por el amor de Cristo y por eso vive en Cristo. Estará en ellos, dice Jesús, estará con ellos el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora será para siempre. Para siempre Cristo estará en el Espíritu habitando en nosotros. El Espíritu Santo, aquí lo dice también, viene a anticipar esas moradas o ese estar con el Señor para siempre en la eternidad. Es el lugar que el Señor nos va a preparar en el cielo, en la casa del Padre, a donde estamos llamados a permanecer siempre. El Espíritu ya anticipa ahora ese modo de estar en Dios. Por eso, cuando dice Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes son ciudadanos del cielo. Y recuerdan ustedes, salgo un poquito de lo que dice aquí, porque esto no está acá, pero se los digo así como referencia. Cuando la carta de los Hebreos habla de Abraham, cuando Abraham dice, emprendió su camino. ¿Por qué emprendió su camino? ¿Porque esperaba una tierra mejor aquí? No, porque sabía que Dios le tenía preparada una patria, una ciudad que Dios le había construido, que Dios le había preparado, ¿no? Paráclito, este concepto paráclito que aparece aquí en el Evangelio, aparece solo en San Juan. Etimológicamente, esta palabra significa el que es llamado al lado de otro, el abogado, el que viene en ayuda, el que viene a asistir, el que viene a apoyar, ¿no? Desempeña un papel activo en relación con otro. Mi Padre le enviará el Paráclito, alguien que vendrá a estar a favor de ustedes, el Espíritu Santo, ¿no? Esta función de abogado aparece en la carta de San Juan, primera de Juan 2:1, le corresponde a Jesús. Jesús es nuestro abogado junto al Padre. Pero sin embargo, acá en la tierra, el Espíritu Santo es el que va a actualizar permanentemente ese auxilio a nuestro favor. Miren qué lindo y qué consolador saber que hay alguien siempre a mi favor. Nunca estarás solo. Los hombres podrán abandonarte. Cristo ya no te abandonará más. Pero si el Señor se fue al cielo, el Señor ascendió y ya se fue. El Señor que ascendió al cielo, por su modo de existencia ahora, glorificado, puede estar sosteniéndote con la acción de su Espíritu, estando Él junto al Padre en el cielo. Nuestra patria está allá, nuestro andar está por aquí. El Señor sostiene nuestro andar, ¿por qué? Porque nuestro ir hacia el cielo siempre será una decisión de nuestra libertad. Y el Espíritu viene a animar eso. ¿Por qué? Porque en esas decisiones nuestras entran en juego nuestras fragilidades y nuestros miedos. Es el Espíritu de verdad.
Y la verdad es Jesús. Es el Espíritu que nos hace vivir en Cristo Jesús, frente a la opción del padre de la mentira. Todo lo que es de la mentira es de la oscuridad, es contrario a Cristo. Por eso es el Espíritu. Acá hago toda la descripción que va a aparecer del Espíritu Santo en este Evangelio de Juan. Es el que va a consagrar a los apóstoles, haciendo que no sean ellos del mundo, o sea, del lado de la oscuridad o de la mentira, de aquellos que negaron a Cristo, de aquellos que rechazaron a Cristo. Y así como aquí dice Jesús que esto no es revelado al mundo, es porque el mundo odia a Cristo. Cuando Judas le pregunta, Señor, ¿por qué te vas a revelar a nosotros y no al mundo? El Señor se revela a todos aquellos que se hacen por su fe dignos de entrar en esta nueva condición y que renuncian a vivir bajo la lógica del mundo. Es el Espíritu que lleva a la plenitud de la verdad, a la plenitud del ser. Y aquí hay una clave para poder rezar este texto. El Espíritu Santo viene a llevar nuestra vida a la plenitud, a la verdad plena, dice. El Espíritu les revelará la verdad plena. ¿Cuál es la verdad plena? El Espíritu viene a llevarte a la plenitud de tu ser. La verdad está en lo que tienes que ser, no en lo que tienes que saber. ¿De qué nos servirá a nosotros saber todo lo que aprendimos en este camino de consagración si eso no le da forma, no conforma nuestro ser? ¿Recuerdan la lección anterior? ¿Qué sentido tendría saber todo esto si esto no nos diviniza? O sea, no nos hace más parecidos a Jesucristo, no nos cristifica. ¿Para qué? El Espíritu viene a llevarnos a la plenitud de la verdad, y la plenitud de la verdad es la plenitud del ser. Por eso nos viene a llevar a la santidad. Recuerdan que ya hemos dicho que la santidad consiste en que Dios me alcance, en que Él me lleve a esa plenitud que Él sabe que yo puedo, porque Él me crea, y Él me redime, y Él sabe de qué estoy hecho. ¿Sí? Lleva luz, con la luz pascual, porque es su luz, la que brilla en la de Cristo, ¿no? La que brilla en la Pascua, la que hace comprender todo el Antiguo Testamento, pero también todo el sentido de la historia, no solo bíblica, la historia del hombre. El Espíritu Santo viene a revelarle al hombre no solo que existe. La ciencia busca saber, de alguna manera, cómo se iniciaron las cosas. Eso no es lo más importante. Al hombre no le va a salvar saber cómo se hicieron las cosas. El hombre necesita saber para qué se hicieron las cosas. El Espíritu Santo viene a revelarle al hombre el para qué de su historia. El para qué. Y aquí está, ¿no? La luz pascual, la luz de Cristo resucitado, viene a darle esa clave de interpretación a la historia. Y el Espíritu Santo viene a darle en Cristo la clave a tu historia. Este camino de preparación a la consagración es para esto. Es para que el Espíritu Santo te haga eso, comprender cuál es el sentido de tu vida. No saber qué vives, sino para qué. ¿Para qué decidir esto y para qué tomar esto y dejar aquello? Y entonces ese mismo Espíritu le dará a los discípulos poder testimoniar esto, a nosotros también. Tercer punto, el Espíritu por el que resucitó Cristo. Cuando uno dice Cristo resucitó, uno podría pensar que Cristo tenía fuerza y salió de la muerte. Cristo se entregó, el Padre lo resucita por la fuerza del Espíritu. Ese mismo Espíritu que está actuando en tu alma para resucitarla en el pecado, del pecado. Cuando caes en el pecado mortal, la fuerza del Espíritu Santo viene a rescatarte. Cuando el sacerdote absuelve el pecado mortal, por Cristo, en el Espíritu Santo eres resucitado nuevamente. Es más fuerte o es más grande el poder que pone en juego Dios cuando te redime del pecado mortal que el poder que puso cuando creó el universo. El Espíritu por el que resucitó a Cristo es el que te resucita.
el que te rescata del pecado mortal, el que te sostiene en la fidelidad. El protagonismo, del Espíritu resplandece en la obra de la redención. El Espíritu Santo, ¿dónde lo vemos? En la obra de la redención, que es desde la encarnación. Allí está cubriendo a la Santísima Virgen, pasando por la resurrección. Es el Espíritu, la fuerza, el amor con el que Cristo, el Padre, lo resucita, hasta la glorificación del Cristo total, que es de la Iglesia. Y entonces vemos que este Espíritu que resucitó a Cristo, que está en el misterio de la redención, ahí está su protagonismo, en la encarnación, en la Pascua de Cristo y en la glorificación del cuerpo místico de Cristo, de todos nosotros. Allí está. Estamos pudiéndolo conocer. Todos nosotros bautizados estamos siendo impulsados por el Espíritu a poder llegar a la plenitud de nuestro ser, no solo individual, sino también como cuerpo místico. Por eso la vida de la Iglesia es vida de experiencia fraterna, vitalidad evangelizadora, donde lo que yo recibo no me lo guardo, lo entrego. ¿Por qué? Porque no es para mí, sino que es para todos los hombres. Si yo me lo apropio y no lo comparto, lo hago morir en mí, porque yo no soy una semilla para morir en el camino, sino para sepultarme en la tierra, entregándome, sirviéndole, dejándole al Espíritu valerse de mis capacidades, las que conocíamos allá en la segunda etapa de esta preparación a la consagración. Por eso el Espíritu Santo, que es protagonista en esta historia de salvación, resplandece en los santos. Allí les pongo los frutos de la carta de los Gálatas 5, 22 al 25 y Apocalipsis 7, del 9 al 17. El Espíritu Santo resplandece en los santos. Los frutos del Espíritu son los santos. Y van a ver ustedes que allí en el Apocalipsis aparecen estos santos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Llevan una palma, la del martirio. Pagaron un precio alto por esto, pero el Espíritu los sostuvo firme. El amor acabó su obra en ellos. Les reveló la verdad de lo que ellos estaban llamados a hacer. La verdad no de saber lo que tenían que decir, sino lo que tenían que ser. Testimoniar con su voz, con su vida, pero llegar a ser lo que Dios quería de ellos. Y ese tiene que ser nuestro anhelo en esta lección de conocer al Espíritu Santo. Cuando confesemos a Dios como Padre, es por el impulso del Espíritu. Pero ¿qué es confesarlo a Dios Padre? Vivir como hijos, con todas sus consecuencias. Cuarto punto. El Espíritu y la Virgen quedaron para siempre asociados. Y ustedes me dirán, sí, pero aquí no aparece la Virgen en este texto. Sin embargo, la revelación de la verdad a la que sirve el Espíritu Santo tiene que ver con la obra del Hijo, ¿sí? La de dar a conocer al Padre. Nadie puede dar a conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Tienen allí dos textos, de Juan y de Lucas. El Hijo viene a revelar al Padre, esa es la verdad. El hombre es en relación a ese Padre que Cristo viene a revelarnos en el Espíritu. Verdad que es entregada a la memoria viva de la Iglesia, esa memoria viva que es el Espíritu, que se actualiza en la liturgia. La verdad, esa que viene a revelarnos Cristo, no es una verdad intelectual, es una verdad eficaz, activa, es vida. Dice en el Evangelio de Juan, allí tienen la cita, es una verdad para la vida del mundo. Es una verdad que actúa en el sacramento. El camino de la revelación de la verdad, el camino de la revelación del Hijo, que viene a revelarnos la plenitud de la verdad, que es el Padre, el camino de esa revelación de la verdad, que es el camino para el don de la gracia, porque ¿qué es la revelación de Dios? El darme el don de mi salvación, el darme la gracia de la salvación.
¿Cuál es el don de Dios? Cristo mismo. Dios, ¿qué tiene para darme? A su Hijo. Por eso el camino de la revelación de la verdad, que es el camino del don de la gracia de Dios a mi favor, es el camino de la encarnación redentora. ¿De qué manera Dios revela su verdad? La plenitud de la verdad. ¿De qué manera Dios me da su gracia? La plenitud de su gracia, que es Cristo. Sino a través de la encarnación redentora. ¿Sí? La encarnación redentora. El Verbo que se encarna para redimirme, para morir y resucitar. Ese camino está enlosado de María. Pasó por María. Tiene los colores, el gusto, el aroma de María. Cristo, ¿cómo llegó a nosotros? Por la acción del Espíritu en el seno virginal de la Santísima Virgen. Cristo revestido de carne, que asumió de María Virgen, por la acción del Espíritu Santo, es la gracia del Padre para el hombre. ¿Sí? ¿Qué Cristo recibes? El que el Padre te preparó en el seno de María por obra del Espíritu. Por eso cuando alguien dice, yo me las arreglo solo con Dios, yo no necesito la iglesia. ¿Qué Dios conoces si no es el que la iglesia te ha dado a conocer? Si no es este Dios que se ha hecho carne en el seno de María, que se ha hecho sacramento en la iglesia y que a través de la iglesia lo has conocido en verdad. ¿Cómo es que dices que puedes tratar con Dios sin la iglesia? Que no necesita de los sacramentos. ¿Y de qué Dios me estás hablando? No estamos hablando del mismo. No me digas que estás hablando del Dios de Jesucristo, si no vas a Jesucristo por el camino enlosado por el que Él vino a vos. La Santísima Virgen, la acción del Espíritu Santo, el seno del Padre, de donde este Hijo proviene. Y si no pasas por la iglesia, que es sacramento de Cristo. Los sacramentos, los 7 sacramentos, canales de su gracia. El Espíritu y la Virgen quedaron asociados para siempre. El Espíritu, la Virgen y la Iglesia. De este modo, el Espíritu Santo para siempre marianizó la gracia. Marianizó la gracia, la hizo de María. ¿Por qué? Porque Cristo es mariano, Cristo es de María. Les pongo allí la cita de la Anunciación. ¿Sí? O cuando Jesús vivió sujeto a María. Jesús se sometió en su voluntad a la voluntad de María. Dios marianizó la gracia. El Espíritu Santo, cuando fecundó el seno de María, hizo que la gracia de Dios, el don de Dios, que era el Hijo, se hiciera de María. Marianizó la gracia. Ya no se puede conocer a Cristo sino por ese enlosado, diríamos así, sino con ese aroma, sabor de María, de ese ambiente, ese perfume de María. Marianizó la gracia para siempre. Ya no hay un Cristo que no sea el de María. Pero a la vez maternizó la redención. Decíamos recién, ¿no? Que la gracia de Dios, ¿no? O el camino de la gracia es el camino de la encarnación redentora, para redimirnos. Dios quiso que existiera la maternidad de María. Marianizó la gracia y maternizó la redención. Hizo que la redención dependiera de la maternidad divina de María. No era necesario, Él lo quiso. Haciéndola depender de la maternidad divina de María, la redención maternizó la redención. Por eso, cuando nosotros hablamos de la plenitud de la revelación de la verdad a la que el Espíritu nos conduce, es a la plenitud del ser. Yo como hijo de Dios, yo como miembro de la Iglesia, plenitud del ser de la Iglesia en el mundo. La plenitud de la comprensión del modo como Dios salva al mundo. En Cristo, por el Espíritu, en su Iglesia, en los sacramentos.
Por eso, para nosotros esta renovación de promesas bautismales es para ya no separarnos más del camino de la iglesia, de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la palabra de Dios, la liturgia, la vida apostólica evangelizadora, la vida fraterna. Marianizó la gracia y maternizó la redención. Ese espíritu que viene a clamar en nosotros, Abba Padre, es el que viene a impulsarnos a la plenitud del ser, que es la plenitud de la verdad. Dejarle al Espíritu hacer su obra en nosotros, para que siga resplandeciendo el fruto, como resplandeció en María, el fruto bendito de su vientre, que fue Cristo. El Espíritu es capaz de hacer eso. Cristo en nosotros. Para tu cuaderno, procura gustar los textos bíblicos que se te proponen, aquí particularmente los textos que te acerquen al Espíritu Santo, ¿no? Y deja que el Espíritu Santo te inspire cada vez que reces el Ángelus. Recuerdan que era una de las prácticas, rezar el Ángelus a la mañana, al comienzo del día, a mediodía y a la tarde. Deja que el Espíritu te lo inspire, porque Él fue el actor principal en aquel momento, junto con María y el Verbo que se encarnaba. Invócalo con frecuencia, con la ejaculatoria que quieras, pero invócalo al Espíritu Santo. Y tercero, te dejo un texto bíblico que era muy difícil extraerlo para la lección. Hay alguna referencia a este texto. Pero es un texto en el que San Pablo bellamente nos introduce en la doctrina del Espíritu Santo, que te invito a que lo hagas en una hora santa. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículos del 1 al 27. Y que te dejes imbuir, llenar de los pensamientos que aparecen allí. Aparece la acción del Espíritu Santo, bellamente descrita por San Pablo en ese texto. Allí aparece eso. El Espíritu es el que viene a impulsar tu plegaria, Abba Padre. Esa es tu verdad. A esa verdad te quiere conducir el Espíritu, a que seas plenamente hijo de Dios. Y eso es el bautismo. Esa será la renovación de nuestra consagración. Plenamente hijos de Dios. Gozarlo, celebrarlo, vivirlo. Vamos a entrar en la consagración de niños. Y vamos a hacerlo cantando las 2 estrofas del himno a la Santísima Virgen, que tenemos en el cancionero de niños. Y con esto también recordarlo, ¿sí? El 8 de diciembre a las 5 de la tarde será nuestra misa de consagración. Se consagrarán los niños, se consagrarán los adultos, jóvenes y adultas, vestiditos de blanco, como el día de nuestro bautismo. Recuerden, una flor, la cruz, la medalla y el rosario. Esos 4 elementos. Y en esa celebración, que será exclusiva para la consagración, celebraremos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hemos de cantar ese día este himno, no solo los niños, también los adultos, con mucho fervor. La Virgen los alista en su ejército. Ella prepara a los soldados de la última hora. ¿Recuerdan que leíamos eso? Y espero que hayan leído todo el Tratado de la Verdadera Devoción, o lo sigan leyendo, no se detengan. La Virgen prepara a los soldados de los últimos tiempos, donde los combates serán muy duros, donde verán muchos ataques contra la fe, contra la moral cristiana auténtica. La Virgen los está preparando a ustedes. Y no porque ustedes sean más que otros. No. Acá no es otra categoría de cristianos. No. Porque nosotros nos sabemos llamados e indignos de ir al frente solos, incapaces de llegar a Dios, sino
si no tenemos un auxilio, vamos por María. Y con María nos dejamos impulsar en ese mismo combate al que ella sirve, cuando ella llama a sus hijos a volver a Cristo. Para todos ustedes que se están preparando, pregúntense ahora, ¿y qué más les pide Dios a partir de ahora? ¿Quieren servir al triunfo del Inmaculado Corazón de María? ¿Quieren ser instrumentos del Espíritu Santo para que la verdad sea plena en los hombres? Piensen. ¿Quieres serlo? Piensa, ¿dónde puedes alistarte? ¿Dónde puedes comprometerte más a esto? Existen obras en las que hay quienes se dedican plenamente a esto, a servir a que otros se consagren a Jesús por María, que niños se consagren a Jesús por María y acompañarlos después de su consagración, adultos, jóvenes. ¿Por qué es necesario alistarse? Porque solos perdemos mucha fuerza. A veces nos vemos superados. En cambio, alistados, unos y otros compartimos talentos y capacidades y llevamos adelante esto. Nosotros tenemos aquí en la parroquia un movimiento que, si bien no es estrictamente parroquial, es un movimiento que no nace en una parroquia y no es estrictamente para la parroquia, pero aquí está trabajando en la parroquia, que es Lazos de Amor Mariano. Tiene como carisma esto. No le es propio. Ese carisma es de la Iglesia, por eso estamos preparando esta consagración como parroquia. Porque considero que este llamado que hace la Virgen puede estar en el corazón de muchos, que están tal vez necesitando que se les diga, vamos a renovar tus promesas bautismales, pero las vamos a vivir ahora en María y con María, por María y para María. Por eso vamos a cantar el himno de la consagración, que es la consagración de niños, pero también de adultos. La incorporamos, digo, ¿no? Y escuchar la letra. Recuerden, la Virgen prepara los soldados de los últimos tiempos. Toma decisión después de tu consagración, para no vivir a medias esto, ¿no? Seguir alimentando tu fe, tu vocación cristiana. Y si sientes el llamado a servir, consulta. Veamos, ¿dónde te pide Dios que sirvas? Hay que alistarse. No hay tiempo que perder. Hay almas que se pierden, en todo caso. Ahí sí hay mucho que perder si nos demoramos. Muchos niños sin Dios, muchos niños sin haber conocido a la Santísima Virgen. Niños que aun cuando estuvieron en catequesis o están en catequesis, no necesariamente están enamorados del Señor, porque no han llegado a su corazón o no les han llegado al corazón a ellos para tocarles en este amor a Cristo que el Espíritu Santo puede infundir en el corazón de un niño a través del amor a la Santísima Virgen. Cantamos. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer, vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Muy bien, y llegamos a la lección 32 también de niños, que hoy coincide con el mismo tema, el Espíritu Santo. Y esta lección de niños, a propósito, la puse con esta historia de San José Sánchez del Río. San José Sánchez del Río, un niño que muere en la Guerra Cristera de México, allá en la década del siglo XX, ¿sí? Finales de la década del 20, un niño que quiere alistarse para defender el honor de Cristo y la Virgen de Guadalupe. Muere al grito de ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! ¿No? Con ese grito entrega su alma, ¿no?
mártir por Cristo. ¿Sí? En esta lección con los niños, poder hablarles de Pentecostés, pero en sus frutos. Ahora que estamos en primavera aquí, de pronto mostrarles a los niños un árbol florido, ¿sí? Florecido. Como en aquellas flores resplandece la savia que tiene el árbol por dentro. O vemos un árbol cargado de frutos. La vitalidad del árbol está en esos frutos que en abundancia dona aquella planta. La iglesia es ese árbol. Las flores, los santos. Las flores, los frutos, hemos de ser nosotros. ¿Qué es Pentecostés? Sino ese florecer de la iglesia. ¿La iglesia dónde nace? En la Pascua de Cristo. Pentecostés es esa manifestación de la iglesia que irrumpe ahora como una fuerza, que se expande todavía hasta hoy, en flores y frutos para la gloria de Dios. Cada niño es una flor, cada uno de nosotros, pero cada niño, que tiene que exhalar su aroma, tiene que dar su alimento y su sabor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, la invocamos siempre cuando hacemos la señal de la cruz. Y actúa en la iglesia de manera especial, santificando. Como yo les decía recién, como el árbol da flores, el cristiano tiene que ser bueno en obras. ¿Dónde se muestra el Espíritu Santo en tu vida? En tus obras. No lo vas a ver, a Cristo. Nosotros lo representamos. Al Padre, de alguna manera, hay algunas figuras que lo representan. La mano, por ejemplo. El ojo, por ejemplo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo aparece en sus signos, sí. La paloma, el fuego, el viento. Pero sobre todo el Espíritu Santo es el amor que da vida. Muéstrenle a un niño una planta, quiébrenle un gajo. ¿Y qué le pasará a ese gajo? Se irá secando y muriendo. Ya no tiene la savia del Espíritu Santo. Cuando te separas de Cristo, la vida de Cristo ya no está. El Espíritu Santo ya no podrá dar flores ni frutos en esa rama. El Espíritu Santo es el amor de Dios. ¿Cuándo nos fue dado? En el bautismo. Y en la confirmación, ese bautismo, ese Espíritu Santo que se nos dio, en la confirmación se nos da para hacernos testigos. El niño tiene que tener deseos de testimoniar lo que ha conocido y amado. Después de 32 lecciones, le he enamorado al niño, en verdad, de Cristo y de María. Me interpela a mí, pero aquí estamos. Le he enamorado al niño de esto. Le he hecho a él deseoso de testimoniarle. Seguramente que sí. Testimoniarlo con su vida, con su modo de obrar, de ya abandonar esas cosas que no son de Dios, que no le llevan a Dios. ¿Por qué? Porque quiere ser ejemplo para otros, quiere ayudarle a otros también. Y ya plantearle al niño, ¿y qué vas a hacer después? A partir del sábado 12 de diciembre vamos a tener el oratorio en la parroquia nuevamente, oratorio de niños, sábados a las 4 de la tarde, a partir del sábado 12 de diciembre, para que a los niños los podamos traer y vamos a hacer una hora santa con los niños, para los que quieran, de nuestra comunidad. Y un texto de San Luis María Griñón de Montfort: el Espíritu Santo que se desposó con María y en ella, por ella y de ella, produjo su obra maestra, el Verbo encarnado, continúa produciendo todos los días en ella y por ella los predestinados por verdadero, aunque misterioso modo. Es en María que el Espíritu Santo sigue formando hoy a los discípulos de Cristo. Recuerden la práctica, la visita al Santísimo, con las 3 Ave Marías diarias, el examen de conciencia y el misterio del Rosario,
Cada vez que se encuentran han de rezarlo, pero que el niño lo haga cada día. Recuerden la visita al Santísimo. Allí está el Espíritu Santo en su máximo esplendor. ¿Sí? Allí está la obra maestra. Aprenderé y empezaré a rezar esta oración para pedir al Espíritu Santo que actúe en mí. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Esa ejaculatoria les invito a que se las enseñen a los niños. Y está el tercer misterio de gloria. Desciende el Espíritu en fuego de amor, solaz y consuelo de todo dolor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y 13ª estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Ya nos queda última lección para niños, para adultos, que estos últimos días lo vivamos con intensidad. Aquellos que no puedan consagrarse el 8 de diciembre, tranquilos. Habrá fecha más adelante, lo hablan con el sacerdote, allí de donde ustedes sean. Los que renuevan consagración y no lo puedan hacer el 8, lo pueden hacer al final de una misa, solitos, después de haber confesado y comulgado, delante de una imagen de la Virgen, renovar su consagración. Nosotros vamos a transmitir la misa vía Facebook, por este mismo Facebook. Vamos a transmitir a las 5 de la tarde la misa. Los que quieran unirse desde otro lado, que aun cuando lo hagan en otro horario, quieren unirse para poder estar espiritualmente unidos, podrán hacerlo. Vamos a transmitir esa celebración. 5 de la tarde, martes 8 de diciembre, dentro de una semana, justamente. Estamos dentro de la novena de la Inmaculada. Así que bueno, les animo mucho. Ya nos queda muy poquito. Que el Espíritu Santo nos lleve a la plenitud de la verdad del ser. Que resplandezca en nuestro tiempo tan necesitado de eso. El Espíritu Santo está haciendo florecer la iglesia en muchos lugares del mundo. Sí. Los santos están, no necesitan propaganda. Están. Seamos nosotros también quienes nos dejemos hacer por el Espíritu Santo. Encomendamos a la Virgen, todo esto. Vamos a cantar a la Santísima Virgen el canto número 3, ¿sí? Virginal Madre de Dios, oh María, esperanza y Madre nuestra, oh María, alegraos ángeles, exultad arcángeles, consoladnos Madre, salve, salve, Reina del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor quede con ustedes.